Primera de Pedro 3:13. Usted sabe que estamos desarrollando nuestra serie de evangelismo. Y como esta es una serie con un tema central, pues estamos caminando por diferentes libros de la Biblia. Pero el punto es encontrar una forma de ver bíblicamente el evangelismo. ¿Cómo debo yo saber o qué debo yo entender por evangelismo? 1 Pedro capítulo 3 versículo 13 comienza diciendo: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vamos a orar. Dios, queremos agradecerle muchísimo. Tenemos un hermoso privilegio de poder estar delante de su palabra y tener las facultades de poderla recibir. Tenemos oídos que escuchan, tenemos ojos que ven. Señor, tenemos todo nuestro sistema funcionando, y esto es por su misericordia y bondad. Ahora queremos utilizarlos correctamente para prestar atención a su palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, porque usted nos habla, y le pedimos que su Espíritu hoy obre en nuestros corazones. Tenga misericordia tanto de este predicador como de los que estamos sentados escuchando su palabra, y guíe este tiempo, Señor, hacia su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si yo le preguntara a usted, hermano, de todas las cualidades que puede tener un hombre, una mujer, ¿cuál cree usted que es una cualidad muy importante que tenga una persona para que sea una persona que pueda testificar correctamente de Cristo? ¿Qué tiene que tener una persona para ser un buen testigo de Cristo? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué debe tener? ¿Perdón? Obediencia, muy bien. Humildad, bien. ¿Qué más? Los frutos del Espíritu. Constante, muy bien. Me quedo, dentro de todo lo que han dicho, ha sido muy cierto, me quedo con, principalmente con la primera, que es donde está orientada este mensaje, porque a pesar de que nosotros, me alegra mucho que de repente nuestro pensamiento, a veces quizás hubiéramos pensado, para que alguien sea un buen testigo de Cristo, tiene que ser muy hábil con las palabras, o tiene que tener una personalidad extrovertida. Pues, hermano, hay algo más importante que que esas cualidades externas, llamémoslo así, que como lo mencionó Gloria al inicio, es la obediencia a Cristo, es la santidad. Nos cuesta de repente asociar los dos términos, evangelismo y santidad, porque como que los tendemos a separar. La santidad es como para la vida en la iglesia y el evangelismo es como para la vida afuera de la iglesia. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios nos manda a hacer todas las cosas que hagamos en santidad. Diga conmigo, en santidad. No importa, hermano, lo que usted esté haciendo, uno de los rasgos más importantes que debe tener y debe caracterizar a todo creyente es una vida de santidad. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es santidad? Le podemos dar muchos tipos de definiciones a lo que es santidad, obediencia a Cristo, dijo antes la hermana. Yo creo que una forma de ver la santidad, hermanos, la santidad es nuestra respuesta a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque santidad se trata de hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no?
Entre más nosotros estemos pegados a la voluntad de Dios, vamos a llevar una vida cada vez más santa. Pues yo no me voy a someter a Dios, no le voy a obedecer, si primero no estoy consciente de la autoridad suprema de Dios. Antes, hace un rato, estábamos cantando sobre el Dios que adoramos, aquel que es todopoderoso, el que es soberano. Pues la respuesta a la soberanía de Dios es la santidad de sus hijos. Nosotros no somos santos para ganarnos la entrada al cielo. Somos santos porque estamos caminando en Cristo Jesús. Entre más usted camine en santidad, más usted va a estar consciente de quién verdaderamente es Cristo. En otras palabras, la santidad es como un termómetro. Te indica qué tan caliente estás tú, qué tan cerca estás del fuego de Dios. Si no estás caminando en santidad, por más que tú digas que estás en Cristo, hermanos, tienes mucho que avanzar todavía. Pero la santidad es una parte esencial y muy necesaria para ser un testigo eficaz. Hemos estado hablando a lo largo de las semanas anteriores que un testigo necesita la palabra, necesita el Espíritu, pero ahora vamos a estudiar que un testigo de Dios también necesita santidad. ¿Por qué? ¿Por qué será tan necesario? Que no basta solamente con memorizarme un mensaje. ¿Cómo acaso es necesario si me paro en el parque y predico a la gente? ¿Cómo la gente va a saber si yo soy santa o no? ¿Es acaso necesario para ser un buen testigo? Pues hermano, en términos generales, si yo voy a hablarle de Cristo a personas que nunca he conocido, a ellos podré engañar, mostrándoles como que yo soy un santo. Pero recuerde que nuestro principal círculo o nuestro principal objetivo para evangelizar no son tanto las personas desconocidas, aunque sí hay que aprovechar toda oportunidad para dar testimonio de Dios, aunque no conozcamos a la persona. Pero principalmente nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo sobre quiénes o hacia quiénes. ¿Hacia quiénes? ¿Ah? ¿Perdón? Hacia los gentiles, pero algo más propio. Familia, muy bien. La casa, ¿qué más? Conocidos, compañeros de trabajo, ¿qué más? Vecinos, muy bien. Nosotros estamos llamados principalmente a testificarles a Cristo a ellos, porque nos es más fácil, ya tenemos una relación con ellos. Hablar con una persona que desconocemos al principio puede ser muy temeroso, ¿sí o no? Pero hablar con una persona, con tu hijo, por ejemplo, con tu tío, con el vecino, es mucho más sencillo. Pero, como ellos te conocen, es necesario que puedan ver en tu vida lo que tú estás hablando. Aparte de eso, ser santo o caminar en santidad nos va a ayudar a protegernos de muchos problemas en la vida. Y es el tema que Pedro nos está discutiendo acá en esta epístola. Y vamos a ver de dos peligros o de dos cosas que nos protege la santidad. ¿Ok? En primer lugar, la santidad nos protege ante los peligros de evangelizar. Pastor, yo no sabía que el evangelismo tiene peligros. La respuesta es, hermano, sí. Nadie que pretenda seguir a Cristo piense que en algún momento Dios no pueda llegar a permitir algún tipo de persecución por causa de su fe. Dios es sabio y sabe hasta dónde puede llevar a cada persona. Hay cristianos como por ejemplo Pablo, hermano, que por causa de Cristo Pablo pasó las 1000 penurias. Él mismo lo dice, apedreado, azotado, hermano, de todas maneras lo trataron mal. Y no necesariamente eso va a ser su caso. Pero, ¿y si Dios lo permitiera? En toda forma, de todas maneras, algún tipo de persecución vamos a sufrir, aunque sea un bullying, ¿sí o no? Ah, ya, ándate con tus cosas, aleluya. Pandereta como le digo, así nos dicen en Costa Rica los cristianos. Ah, váyase para allá, santurrón. Si que se cree muy santo. Es bullying, ¿sí o no?
pues este tipo de peligro los podemos, hermanos, hasta cierto punto evitar con la santidad. Versículo 13 y 14. Dice así: ¿y quién, dice, es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ve, hermano, cuando Pedro escribió esta epístola, ¿sabe a quién se la escribió? Pedro le escribió a los creyentes que habían estado en Jerusalén y que por causa de la persecución de la fe, por causa de los hombres, los fariseos y el imperio romano que empezaron a perseguir a los cristianos, tuvieron que salir corriendo a todos lados del imperio romano. Y Pedro les está escribiendo a estos que están justamente sufriendo por causa de Cristo. Y Pedro les está diciendo que nadie les puede hacer daño, dice en el versículo 13, básicamente. ¿Quién les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas si ustedes padecen por hacer el bien, ¿cómo los llama? ¿Salados? ¿Piñas? ¿Cómo los llama? Bienaventurados. Hay un comentario que salió en una revista digital que se llama Soldados de Jesucristo, que hace un pequeño comentario del contexto sobre esta situación de Pedro y de los que él escribe. Y quiero que escuche para que tengamos una idea de cuáles eran los peligros que estaba viviendo estos creyentes. Dice así: en la historia de la iglesia no ha habido una persecución más hostil y global que esta, que la que estaban sufriendo estos primeros cristianos. Tanto en crítica, mentiras y calumnias, como en violencia. Los acusaban de insurrección, o sea, de ser rebeldes, porque ellos no se sometían al César como a Dios. Los acusaban de canibalismo, les habían inventado de que los cristianos eran caníbales. Los habían acusado de inmoralidad, imagínense, de incesto, de daño al comercio y el progreso social. Los acusaban de destrozar los hogares por la división cuando alguno se convertía a Cristo. Y por eso eran buscados para ser asesinados. De hecho, la muerte de Pedro fue producto de esta acechanza. Ve, hermano, la persecución que sufrimos hoy no tiene comparación con la persecución que sufrían ellos. ¿Qué es lo peor que le han hecho a usted por causa de Cristo? De repente un insulto, de repente alguno de nosotros pudo haber sido despedido por ser creyente, de repente una burla, incluso de repente un golpe. Yo me acuerdo que siendo un poco más niño, todavía no muy consciente en realidad de quién era Jesús, tenía un amiguito que era bien católico y yo siempre he estado en cuna evangélica y él me preguntó por María y yo le dije, pues María es la mamá de Jesús. No, pero ella también nos salva. Yo no conocía mucho, tendría que como 9 años y le dije, bueno, a mí me han enseñado que quien salva es Jesús, y me pegó un derechazo en el estómago que me sacó el aire y me dejó ahí sentado. Bueno, aunque todavía no era creyente, ya estaba sufriendo por causa de Cristo. Pero ciertamente, hermano, no es lo mismo que te corten con una sierra los brazos, porque ellos eran aserrados. No es lo mismo que te crucifiquen. No es lo mismo que te torturen hasta que tú traten de que tú niegues a Cristo. Hoy la tenemos mucho más fácil, ¿sí o no?, que estos primeros creyentes. Pero aún así nuestra fe tiene que estar tan firme y dispuesta a testificar de Cristo a pesar de que estemos sufriendo.
a pesar de los problemas, a pesar de los peligros venideros. Porque, hermano, una de las características de este tiempo es que los hombres posmodernos, la sociedad actual, se jacta de ser tolerantes según ellos. El lema actual es: toleremos todo. Pero cuando el cristiano se levanta y dice: lo que están haciendo no es correcto, el matrimonio entre un hombre y un hombre no es correcto, el matar niños en el vientre materno a manera de aborto terapéutico no es correcto, eso no te toleran. Lo curioso es que esta cultura dice ser tolerante, pero es completamente intolerante con aquellos que no piensen como ellos. Y allí es donde van a venir muchas veces nuestros problemas. Cuando los que estén alrededor nuestro, cuando nos escuchen a testificar de Cristo, se van a sentir acusados en su conciencia. Se van a sentir mal por lo que les estamos diciendo, por estar sacando la luz en medio de las tinieblas. Y van a comenzar a perseguirnos y a tratar de hacernos daño. Pero si nosotros, hermanos, estamos viviendo una vida de santidad, no debemos temer nada. El versículo 13, Pedro dice: ¿y quién es el que os podrá hacer daño? Y vea que hay una condición: si vosotros seguís el bien. ¿Qué es seguir el bien? Hacer la voluntad de Dios. El punto está: aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿qué dice? Nadie les puede hacer daño. ¿Sabe, hermano? Es interesante porque esta palabra seguir el bien que tenemos ahí, esa palabra seguir, en griego es mimetes, de donde viene la palabra mimo. ¿Sabe lo que es un mimo? ¿Qué es un mimo? Un imitador, ¿no es cierto? Uno que está remedando. Pues es la misma palabra, hermanos, que se utiliza aquí, mimetes. Mimetes significa imitador. Mimetes, ¿sabe lo que también significa? Un fanático. Pero un fanático en el buen sentido de la palabra, porque tiene una connotación a veces negativa esa palabra fanático. Un fanático es uno que sigue de todo corazón a alguien. Uno que sigue a conciencia, que lo está queriendo seguir con todo. Por ejemplo, hasta hoy se ven, por ejemplo, fanáticos de Elvis Presley. Y por ahí los vemos en las películas y en esto, porque andan vestidos con ese traje que vestía Elvis Presley, ¿no es cierto? Con pantalones así acampanados y su peinado así, no sé cuánta cosa. O por ejemplo, tenemos a los que son fanáticos de Paolo Guerrero. ¿Cómo los diferenciamos? Porque tienen su cortecito así raro, tienen su polo con el número 9 de Perú. Todo, a como es Paolo, quieren serlo. Y uno cuando ve una persona así sabe que su compromiso es serio, ¿sí o no? Porque no le da ni vergüenza salir a la calle. Más bien se siente orgulloso de. Pues esa es la misma forma como nosotros debemos seguir a Cristo. Capaces de que la gente pueda ver en nosotros a Jesús sin vergüenza alguna. Porque hermano, ¿cuántas veces nos sentimos disminuidos, como se dice popularmente, chupados, cuando tenemos que hacer algo cristiano? Vamos cantando en la calle las canciones de la iglesia, pero cuando se acerca alguien le bajamos el volumen. Porque qué roche. Pero si antes cantaba salsa era todo volumen, ¿no? Cuando antes te cantabas en la calle, pues todo el mundo te escuchaba. Pues no, hermano, nosotros tenemos que ser fanáticos, en el buen sentido de la palabra. Seguidores del bien. Porque cuando nosotros seguimos el bien, hay una promesa y nos dice que nadie nos podrá hacer daño. Nadie nos podrá hacer daño. Y la pregunta es, ¿y pastor, qué pasó? Porque Pedro, que escribió esto, ¿sabe cómo murió Pedro? Crucificado y de cabeza. Y pues Pedro, ¿no que nadie te podía hacer daño? Es que no quiere decir un daño físico, porque en el versículo 14, Pedro aclara,
mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Significa que sí puede haber un sufrimiento físico, pero nadie te puede hacer daño en cuanto a tu relación con Dios. La santidad que hay en un cristiano, ningún inconverso la puede quitar. Hay una canción por ahí que dice que lo que el mundo no me ha dado, no me lo puede quitar. El gozo que el mundo no me dio, no me lo puede quitar, dice la canción. No sé si usted la ha escuchado. Hermano, algunas veces nosotros estamos como en el trabajo como diciendo, no, pero es que es una zona, es un campo minado mi trabajo, mis compañeros hablan malas palabras, las compañeras son bien sensuales, pastor, usted no sabe cómo sufro con mi santidad acá, cada rato estoy que tropiezo. Hermano, nadie te puede hacer daño si tú de verdad estás caminando en Cristo. Nadie te puede hacer daño. Por favor, apaguemos los celulares, se lo suplico, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Puede alguien quitarte tu santidad, hermano? ¿Puede alguien hacerte caer del lugar donde estás en Cristo? La respuesta es no. Cuando un cristiano cae, no es que alguien lo hizo caer. ¿Sabe lo que pasó? Es que él se tiró. Porque ¿quién acepta la tentación? Pregunto, ¿podemos evitar que las tentaciones vengan a nuestra vida? No las podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es evitar caer en ellas. Martín Lutero, para decir esto, decía, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Tú puedes evitar el pecado. Así no puedes evitar las tentaciones, puedes evitar caer en las tentaciones. Y la promesa, hermanos, es que cuando nosotros seguimos el bien, cuando usted, hermano, se encuentre en una situación en su trabajo, por ejemplo, o en su casa, y usted dice, pues, ¿qué hago? Pues pregúntese, ¿cuál es el camino del bien? Si usted sigue ese camino del bien, nada le podrá hacer daño. Porque una de las cosas, hermano, que se prenden las personas alrededor nuestro, los que no quieren escuchar de Cristo, son de nuestras fallas, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido acusados y mal cuando, por ejemplo, te dicen, y así hablas de Cristo, y así vas a la iglesia? De repente el esposo le dice a la esposa, sí, tanto tiempo a la iglesia y nunca cambias. Pues si tú, para evitar ese tipo de comentarios, tienes que seguir el bien. Eso te va a proteger, porque lo que te van a decir ya no va a ser cierto. El problema, hermanos, es cuando es cierto. El problema es cuando somos personas que estamos haciendo mal y testificamos de Cristo. Cuando nosotros hacemos mal y testificamos de Cristo, estamos, hermanos, borrando con nuestro codo lo que escribió nuestra mano. ¿Ha escuchado esa frase? Borrar con el brazo lo que escribió la mano. Cuando nosotros hablamos de Cristo, la gente quiere ver a Cristo en ti. Cuando nosotros testificamos, la gente quiere ver que ese mensaje sea verdadero y tenga vida. Por eso es que es necesaria la santidad. Para los que Dios ha ordenado para salvación, no tengan obstáculo y vengan a Cristo. Y aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios, no tengan un asidero contra ti. No tengan rabo de paja, dice el dicho popular. No tengan un lugar de donde criticarte. Pero hermano, si usted es conocido como el amargón del barrio, como si usted es conocido por cara de limón ácido, ¿no? Chupó un limón, dicen de ese cristiano. Parece que acaba de chupar un limón porque todo el tiempo está con la cara arrugada y enojada. Si usted es de estos que todavía está teniendo, hermanos, no. Abandonemos los caminos que no le agradan a Dios, porque eso está poniendo obstáculo en nuestra vida de testimonio.
El testimonio es con el ejemplo. Sigue diciendo el versículo 14. Por tanto, no os amedrentéis, dice en la mitad del versículo 14. Si tú sufres por Cristo, dice anteriormente, eres bienaventurado. Así que nadie es salado aquí por sufrir por Cristo. ¿Cómo lo llama? Bienaventurado. Bienaventurados sois. Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Estas palabras Pedro las saca de Isaías 8, 12 al 13. Acompáñenme por un momento, por favor. Isaías 8, 12. Cuando Isaías escribe esta profecía, el pueblo de Israel está a punto de sufrir la invasión de los asirios. Está a punto de caer en cautiverio. Está a punto de que todas sus defensas se vengan abajo y entre el ejército invasor y termine tomando cautivo a Israel. Isaías 8:12. Y el profeta inspirado por el Espíritu Santo le dice al pueblo, versículo 12, 8:12, no llaméis conspiración a todas las cosas que el pueblo llama conspiración. Y sigue diciendo, ni temáis lo que ellos temen. Mire, un ejército está a punto de invadirlos. ¿Y qué les dice el profeta? No teman lo que los demás están temiendo, ni tengan miedo. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Yo no le tengo que temer al hombre, porque el hombre no puede hacerme nada, daño alguno en cuanto a mi vida espiritual. Lo máximo que me puede quitar el hombre, y eso si Dios se lo llegase a permitir, es la vida natural. Pero mi herencia en los cielos no la puede tocar. Pero en cambio, si por temor al hombre yo me rebelo contra Dios, a ese sí le tengo que tener mucho miedo. Porque Dios no solamente tiene la potestad para quitarme mi vida natural, también tiene la potestad de a los desobedientes mandarlos a la perdición eterna, justamente. Por eso es que el profeta decía, no les teman a los hombres. Que vengan y nos insulten, que vengan y nos hagan bullying, que vengan y por causa de Cristo nos estén persiguiendo, a ellos no les teman. Sino que nuestro verdadero temor, ¿quién debe ser? Nuestro Dios. Si a alguien le debemos nosotros temer defraudar, si a alguien tenemos que tener la preocupación de no defraudarle, es a nuestro Dios. Si obedeciendo a nuestro Dios le caemos mal a los demás, Pedro y Juan dirían en el libro de los Hechos, es necesario ser primero obediente a Dios que a los hombres. ¿Sí o no? Entonces, hermano, cuando vengan las calumnias, nosotros a través de la santidad vamos a poder evitar que esas calumnias sean ciertas. Vamos a poder evitar tener un rabo de paja. Mi mamá, cuando alguien nos insultaba, cuando éramos niños, ¿sabe qué es lo que nos decía mi mamá? ¿Se te cayó un brazo porque te dijeran eso? Imagínense la imaginación de un niño en ese momento. No, mamá. Déjalo, las palabras se las lleva el viento. ¿Es cierto lo que te dicen? Esa era la otra pregunta de mi mamá. ¿Es cierto lo que te están diciendo? No, déjalo, las palabras se las lleva el viento. Si tú estás caminando en santidad, así te digan, hermano, que tú eres lo que sea, ¿te tienes que amedrentar? ¿Te tienes que poner nervioso? ¿Te tienes que poner preocupado? No, déjalo. La santidad te está protegiendo. En segundo lugar,
La santidad no solamente nos protege ante la persecución del mundo, sino que la santidad nos va a hacer sabios evangelizadores. Versículo 15 y 16 de 1 Pedro 3. El versículo 15, mire lo que dice. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vea, Isaías había dicho, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. ¿Y Pedro qué dice? Al Señor santificad. Una mejor traducción de esto la tiene la versión de las Américas, del versículo 15, porque Pedro dice en realidad, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones. En el Antiguo Testamento Isaías dice que debemos santificar a Jehová, y en el Nuevo Testamento, haciendo uso de del mismo versículo, Pedro dice que debemos santificar a Cristo. Por tanto, aquí tenemos, Pedro está poniendo al mismo nivel a Cristo y a Dios. En la cabeza de Pedro, inspirado por el Espíritu, Cristo tiene la misma autoridad de Dios. ¿Cómo debemos nosotros ver a Cristo? Como igual a Dios. Él no es menos, Él no es un subdios, como piensan los testigos de Jehová. Él es Dios. Y el versículo entonces 15 nos dice que en lugar de temer, ¿qué tiene que estar haciendo el cristiano? Santificar al Señor, pero no que ya es santo. No, dice santificar al Señor en nuestros corazones. El Señor es santo. El problema es si esa santidad se está reflejando en tu corazón. Cuando dice santificar al Señor en el corazón es el centro mismo del ser humano. Eso representa todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú eres y piensas. ¿De dónde se origina? De esta figura que no es el corazón físico que tenemos latiendo, sino se entiende que es el centro mismo de tu ser. Todo lo que tú haces es porque esa es tu esencia mostrándose. Pues Pedro está diciendo, allí en tu corazón, ¿quién tiene que estar puesto? El Señor. Santifica a Dios el Señor en tu corazón. Esto se llama santidad, vivir en santidad. Y hermano, nosotros tenemos que aprender a tener una vida de santidad, porque al hacerlo vamos a ser sabios. ¿La sabiduría qué es? El temor a Jehová. Si Jehová dice que se hace de una forma, ser sabio es hacerlo de esa forma. Pues la santidad es seguir la voluntad de Dios, al igual que la sabiduría es seguir la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, vivimos en santidad, vea lo que sigue diciendo el versículo 15. A la mitad dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. En primer lugar, cuando caminas en santidad, la santidad te va a llevar a ser sabio porque vas a preparar tu mente, vas a preparar tus ideas. Dice que el creyente, ¿cómo debe estar? Siempre preparado. No dice preparado solamente. Siempre preparado. Hay un dicho cuando yo estaba en los scouts. Antes de los scouts eran los lobatos. Y el dicho de ellos es siempre listos. Y hacen así. ¿Siempre listos a qué? Pues para los scouts es siempre listos para hacer el bien, para ayudar a otros. Ese es el objetivo de los scouts. Pues nosotros es siempre listos para poder testificar a Cristo. Hermano, la pregunta es, ¿usted ahorita estaría listo que si se encuentra con alguien en la calle, le puede testificar de Cristo?
¿Ya tiene usted idea en su cabeza cómo ordenar, hacia dónde lo tiene que llevar, qué es lo que le tiene que decir? ¿Por lo menos tiene una idea en su cabeza? Si usted no la tiene, déjeme decirle, hermano, que tiene que comenzar a pensarlo, a ordenar en su cabeza. A ver, ¿cómo le puedo testificar a mi papá de Cristo? Pues mi papá es bien religioso, pues por ahí lo voy a agarrar entonces. Papá, estamos en octubre. Ya ayer salió el Señor de los Milagros. Y de repente comenzar ahí por la conversación. Pero papá, ¿te has puesto a pensar que una imagen en realidad no lo llevan y lo vuelven a guardar hasta el otro año? En cambio nosotros a Cristo lo tenemos las 24 horas todos los días. ¿Me dejo entender? Dice la palabra que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que, hermano, cuando usted conoce al Señor, va a poder ordenar sus pensamientos para poder testificar a Cristo. Pero también la santidad lo va a llevar a prepararse en su carácter. Sigue diciendo el versículo 15. No solamente dice que debemos estar preparados para presentar defensa, sino también lo tenemos que hacer ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Hermano, ¿usted ha encontrado de repente personas que en la calle se paran y de repente comienzan a gritarle a todo el mundo: ¡generación de víboras! ¡Pecadores todos malditos que se van al infierno! Y de repente nosotros siendo cristianos decimos: ¿cuánto fuego hay en el hombre? No, hermano, en realidad lo que está haciendo es bastante necio. Porque no está acercando el evangelio de una manera sabia. En lugar de acercar a la gente, lo está alejando. Por eso dice que nosotros debemos presentar el defensa como con mansedumbre y con reverencia. Jesús, hablando de cuando mandó a sus discípulos al mundo a testificar de él en Mateo 10:16, Jesús les dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y vea lo que les dice Jesús: sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. El que testifica de Cristo lo tiene que hacer ¿cómo? De una manera sabia, siendo manso y siendo reverente. Usted no le necesita, hermano, faltar el respeto a la persona que tiene adelante. Es más, si la persona que tú vas a testificarle de Cristo tiene un cargo superior al tuyo, con mucho más tacto tienes que ir. Porque si esa persona siente que tú le has faltado el respeto, ¿sabe lo que va a pasar con las puertas de su corazón? Se cerraron. Lila, por favor, toma asiento. Cuando nosotros, hermanos, somos irreverentes, cuando nosotros somos personas que no sabemos hablarle a otros, cuando nuestro carácter falla, cerramos las puertas del evangelismo. Hace poquito me dolió mucho cuando alguien dijo: es que he escuchado a tal joven decir: yo no veo que mi papá esté viviendo lo que dicen en la iglesia que se debe vivir. Yo no veo en mi papá que esté obedeciendo a Cristo. Ese hombre, por falta de santidad, está poniendo un obstáculo en la vida de su hijito. Su hijo, en lugar de correr a Cristo, está encontrando obstáculos. Y esos obstáculos, ¿quién se los está poniendo? Su papá. ¿Por qué se los está poniendo su papá? ¿Qué está haciendo su papá? No está siendo prudente ni sabio. Por eso, hermanos, es que nosotros a partir de la próxima semana vamos a ver ejemplos prácticos de, por ejemplo, Jesús, cómo fue sabio, cómo fue manso, cómo fue reverente para testificar, cómo Pablo fue muy reverente para testificar. Usted, hermano, si bien es cierto, vemos a Juan el Bautista diciendo generación de víboras, pero fue a hombres que estaban ya demasiado duros
y no querían arrepentirse, querían entrar al reino de Dios por su propia cuenta. Y cuando se llega a un punto así, el Señor te puede dirigir a ser duro, pero al principio hay que ser bastante suave, bastante suave. El dicho popular dice que se atraen más moscas con miel que con hiel. ¿Lo ha escuchado? Se atraen más moscas con miel que con hiel. Un mejor evangelista, una persona que testifica de Cristo, lo hace mejor con un carácter manso y con reverencia. Así que, hermana, no se le ponga saltona a su esposo. La próxima semana lo vamos a ver. Hermano, no se le ponga saltón a su jefe. No, pero es que yo soy cristiano y él es un cochino mundano. Aunque no lo crea, hay personas que piensan así. Recuerde que usted y yo también somos pecadores por nacimiento y decisión propia. La única diferencia entre nosotros y los que están en el mundo ha sido que Cristo nos salvó. Pero mérito nuestro no ha sido. Así que si tú estás caminando en santidad, eso es por Cristo. Y en tercer lugar, versículo 16, la santidad te va a llevar a que cuando testifiques de Cristo tengas tu conciencia tranquila. Vas a poder preparar la conciencia, versículo 16. Teniendo como buena conciencia, sin rabo de paja, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sí, que tú, que en el trabajo, ¿no? Que te comienzan a calumniar y a decir que tú haces, que sí, que tú. ¿Qué dice lo que va a pasar? Versículo 16. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bien, hermano, la verdad siempre sale a la luz, ¿sí o no? Quien camina en verdad, aunque lo lleguen a calumniar, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Cristo no te manda a defenderte a ti mismo, te manda a defender la verdad. Porque defendiendo la verdad, tú vas a caminar en santidad y cuando te calumnien a ti, Dios te va a defender a ti. Tú no te tienes que andar peleando con nadie por defenderte a ti mismo. Tú preocúpate de caminar en Cristo. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Nada de que no, que yo ahora sí lo chanco y lo chanco más fuerte. No, carácter manso y reverente. Como tú tienes la conciencia tranquila, así se arma el chisme en todo el barrio. Pueblo chico, infierno grande, decía el dicho popular, ¿no? Así se arme el chisme en todo el barrio. Si tú tienes tu conciencia tranquila por causa de la santidad, tú tranquilo, el Señor tarde o temprano va a mostrar tu justicia. La santidad nos conviene para testificar de Cristo, hermanos. La santidad evita que tengamos cola de paja. La santidad nos hace sabios para hablar correctamente de Cristo. La santidad nos lleva a preparar nuestros corazones y nuestros pensamientos para presentar defensa de nuestra fe. Todo evangelista tiene que ser una persona santa. Todo cristiano tiene que ser evangelista, ¿sí o no? Y todo cristiano tiene que caminar en santidad. Así que la pregunta es, hermano, ¿de qué maneras estamos faltando a la santidad en nuestra vida? Piense en su propia condición. ¿Cuáles son esas palabras, por ejemplo, o esas actitudes que estamos teniendo, o esos pensamientos, malos hábitos o vicios que todavía estamos luchando contra ellos y que están poniendo obstáculos a nuestra labor de evangelismo? De repente te toca pedirle perdón a Dios porque has sido mal ejemplo para tus hijos y no te has comportado a la altura. Pues hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios y de acomodar nuestro camino. Es necesario que tengamos una manera de vivir santa
para que la gente vea en nosotros a Cristo Jesús. Amén.